tardes, mi nombre es Alexis León y bienvenidos a Filosofía Fácil. En el primer video estuvimos hablando acerca de qué es filosofía, por qué se hace y para qué se hace. En este segundo video vamos a estar hablando del origen de la filosofía. No quiero continuar sin antes apuntar algo, y es que yo estoy haciendo estos videos desde mi vehículo porque quiero que sea informal, quiero que se vea que la filosofía se puede hablar en todos los lugares. No hay que buscar un salón, no hay que buscar iluminación, no hay que buscar ni siquiera escenografía. Podemos hablar de filosofía donde quiera y podemos debatir acerca de la filosofía desde donde quiera. Así que por eso es la razón de que se están haciendo en mi vehículo. Algunos serán en otros lugares, en otros espacios. Vamos a hablar del origen de la filosofía. ¿Quién se inventó esto y quién fue el que se le ocurrió esto de la filosofía? Cuando hablamos de filosofía tenemos que remontarnos a Grecia, ¿verdad? Porque es la cuna de la filosofía como tal. No es que las civilizaciones anteriores a la griega, como la sumeria y todas las civilizaciones que existieron antes, que dieron paso a la escritura, muy importantes todas ellas, no tuviesen conceptos filosóficos y no hubiesen pensado quizás en cosas trascendentales al ser humano. El hombre de la historia que dibujaba en las cavernas, el hombre que enterraba a sus muertos, ciertamente estaba pensando en un carácter trascendental del ser humano, pero no estaba haciendo filosofía en sí porque no estaba produciendo conocimiento. Así que los primeros que hacen esto son los griegos. Los que estudian filosofía y los historiadores tienden a poner el siglo VI a.C., 600 años antes de Cristo, como el punto fundamental o el punto inicial de la filosofía. A mí me gusta enseñarla desde el siglo IX a.C. por una razón bien específica. En el siglo IX a.C., 900 años antes de Cristo, existió en Grecia un escritor, un poeta que se llamaba Homero, que escribió muchas cosas, pero sus obras más importantes son la Ilíada y la Odisea. Son dos epopeyas, son dos poemas hermosísimos y se han hecho muchas adaptaciones de ella, películas, de cine y todo. Y son dos poemas que recogen la mitología griega, la religión de los griegos, o sea, la forma de conocimiento trascendental y espiritual de los griegos era la mitología. Ellos explicaban todo y toda su vida y todo su producción de conocimiento y todo el universo a través de mitología. Todo tenía un mito, todo existía porque había un mito. Zeus era el padre de los dioses y eso había dado un sinnúmero de explicaciones. Esto ocurrió así desde la fundación de Grecia, desde las primeras civilizaciones griegas, y continuó y se afianzó más con esto de la Ilíada y la Odisea y los poetas que como Homero eran los intérpretes de la historia en ese momento. Hasta que llega el siglo VI y esto cambia. En todos los libros de filosofía se va a encontrar un capítulo o un apartado que se llama de el mito al logos. Y mucha gente no lo entiende. El mito era la religión en Grecia, era la forma de ver las cosas en Grecia, y era lo que se entendía como correcto y no se cuestionaba. Cuando se decide pasar del mito al logos es que el hombre decide, de cierta forma, dejar de explicar todo y de buscar el sentido de todo el universo en el mito y en la religión, en la mitología, que era la religión griega, y comenzar a usar la razón, una forma distinta de explicar la realidad. Y eso es el logos, es usar la razón. Del mito al logos, lo que supone ese cambio, ese brinco, esa brecha que se abre, o esa grieta que se crea entre explicar las cosas por la filosofía o por la mitología, y brincar entonces a estudiarla desde la razón o desde el logos. Bien importante, hay muchas personas, hay muchos filósofos que se dedican a esto. Los que comenzaron a hacerlo, lo empezaron a hacer en un carácter cosmológico. Por eso esa etapa de la filosofía se llama cosmológica. No es porque estudie el cosmos, ni las estrellas, ni nada de eso así por el estilo. Es que pretendían explicar el origen del cosmos, pretendían explicar el origen del universo. Y muchos de ellos van a explicarlo de diferentes maneras. Hasta que lleguemos a Sócrates. Cuando llegamos a Sócrates, que no es el primer filósofo, la filosofía griega no empieza con Sócrates, ni con Platón, ni con Aristóteles, empieza mucho antes, siglos antes. Cuando llega Sócrates se cambia la forma de ver la filosofía, se va hacia el interior del ser humano y se trata de explicar cómo funciona o cómo piensa el ser humano. Pero antes de eso había una filosofía de carácter cosmológico que buscaba explicar el origen del universo, y muchos filósofos muy importantes surgieron en ese tiempo, que se le llama también presocráticos o filósofos presocráticos porque existieron antes de Sócrates. Para poder entender los filósofos presocráticos o
la filosofía cósmica, ¿verdad? De carácter cosmológico, quiero decir, es importante dividirlo en escuelas, es importante dividirlos en corrientes de pensamiento porque no todos explicaron el universo de la misma forma. Están los monistas, que es la primera escuela que vamos a explicar porque es la primera que se estudia, el famoso Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, y el resto de la ganga, como digo yo, que pretendían explicar el origen del universo desde una sola esencia, desde un solo elemento, desde un solo concepto inicial. Por eso es la llamada escuela monista, porque viene del prefijo mono, que significa uno. Luego de los monistas está la escuela pitagórica, fundada por Pitágoras, que mucha gente piensa que Pitágoras tiene que ver solamente con matemáticas, y la aportación a la filosofía desde Pitágoras es increíble y exquisita y muy interesante de estudiar. Luego de Pitágoras vamos a estudiar los filósofos pluralistas que, a diferencia de los monistas, encontraban la pluralidad, o en la pluralidad el sentido del universo. O sea, ellos explicaban el origen del universo no desde una sola como los monistas, sino desde muchos elementos o varios elementos, como sugiere la palabra pluralistas. Y finalmente estudiaremos uno que otro filósofo que no se adjudican a ninguna de estas anteriores tres escuelas de conocimiento o tres formas de pensamiento. Se le llama en la filosofía filósofos independientes, porque tienen planteamientos excelentes, con buenas aportaciones a la filosofía, pero que no se encuadran dentro de las anteriores tres. Y luego de esto, pues entonces entraremos a los sofistas y obviamente, consecuentemente, vamos a llegar a Sócrates. Así que en estos próximos videos vamos a estar analizando estas cuatro escuelas de pensamiento que preceden a Sócrates y que buscan el carácter cosmológico de la filosofía, que es explicar el origen del universo. Nos vemos en el próximo video.